El día de hoy hemos establecido comunicación con la diputada Laura Ballesteros Mancilla. Ella es diputada precisamente ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y es vicecoordinadora del Partido Acción Nacional en temas precisamente sobre derechos humanos. Te damos la bienvenida, diputada. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Hola, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos y muchísimas gracias por el espacio. Muchas buenas tardes a ustedes y a su auditorio. Agradeciéndote a ti el que nos tomes la llamada y preguntándote qué pasa en esta materia de derechos humanos en el Distrito Federal. ¿Cómo estamos? Pues la verdad es que estamos con un retraso importante que prende focos rojos y que vale la pena que los ciudadanos que nos escuchan pues estén al pendiente, porque finalmente explicando un poco la materia de derechos humanos, pues las violaciones a los derechos humanos son aquellas que comete el Estado en contra de los ciudadanos. Cuando alguien en la calle de persona a persona te comete alguna falta o te viola algún derecho, eso no es una violación de derechos humanos, ya es una falta, digamos, que muchísimo más de otra índole, ¿no? Una falta de derechos humanos es cuando el Estado es, a través del gobierno, el que te está violando tus derechos. Y aquí en la ciudad es importante mencionar que estamos atrasados, hay un rezago importante. Del 100% de recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que son emitidas hacia el gobierno del Distrito Federal, de estas recomendaciones solamente el 10% han sido aceptadas o parcialmente aceptadas. Y esto es muy delicado porque quiere decir que hay una cifra de 90%, un porcentaje más bien de 90% de recomendaciones que no han sido aceptadas, de violaciones a derechos humanos que han hecho algunos funcionarios de algunas dependencias del gobierno del Distrito Federal, y que bueno, pues no están siendo atendidas, y lo más grave aún, de esos funcionarios que no están atendiendo las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, ni uno solo ha ido a comparecer ante la Asamblea Legislativa para explicar por qué lo está haciendo. Indiscutiblemente que hay violaciones de todo tipo y son de la autoridad hacia los gobernados. Así es. Y violaciones, por ejemplo, como el caso del INVEA, donde vemos que un funcionario haciendo uso de las facultades que tiene y abusando de ellas, pues cierra un negocio. ¿De qué manera en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal van a ustedes a actuar en contra de estos funcionarios que son violadores de los derechos humanos de los ciudadanos que habitamos esta gran ciudad? ¿Y qué sanciones se le puede imponer a aquellos que no acatan, no cumplen con lo que le pide eh, la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal? Claro, ese ejemplo que pones es importante, y también otro ejemplo para que también el público que nos escuche entienda un poco mejor cómo pueden ser violados sus derechos humanos por la autoridad, es el caso del News Divine, por ejemplo, donde también el Estado actuó de manera pues flagrante violadora de derechos humanos, incluso que costó la vida a muchos jóvenes, y ese es otro ejemplo perfecto de cómo se pueden violar los derechos humanos a los ciudadanos. Mira, yo presenté hace un mes aproximadamente una iniciativa en la Asamblea Legislativa de una ley que busca reparar el daño de las violaciones a derechos humanos de los ciudadanos del Distrito Federal. En materia de derechos humanos, pues lo deseable es que no se violen. Desgraciadamente esto sucede, y si sucede, pues es cuando entonces actúa la Comisión de Derechos Humanos y emite una recomendación, o es cuando incluso la Asamblea Legislativa puede llamar a comparecer a algún funcionario para que explique su proceder. Sin embargo, tanto la recomendación como la comparecencia son solamente un medio para que no se den los derechos humanos. El fin último de esto es que se le repare el daño a las víctimas, que es justo la pregunta que me estás haciendo. El Partido Acción Nacional en la ciudad busca proteger los derechos de los ciudadanos, es nuestra agenda más importante y queremos que se les repare el daño. Y en esta ley que estoy presentando, lo que buscamos hacer es una reparación integral, desde lo económico hasta lo psicológico, salud, medidas de no repetición, y aquí estamos pidiendo que se genere un fondo de reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos, que sea el 0.05 del presupuesto y que sea manejado por la Secretaría de Finanzas, para que podamos atender de esta manera las violaciones a derechos humanos ejercidos por la autoridad. Pues déjame decirte, diputada Laura Ballesteros Mancilla, que muy buena la propuesta, pero yo no creo que vaya a alcanzar, porque con las violaciones que se cometen y sobre todo en estos últimos gobiernos que hemos tenido en el Distrito Federal, pues yo creo que las indemnizaciones no alcanzarían. Fíjate que este sábado pasado tuvimos la oportunidad de que nos acompañara el magistrado Francisco Huber en una mesa que pretendíamos instalar aquí y que desafortunadamente
el diputado Hernández, ahí en la Asamblea del Distrito Federal, pues no pudo acudir, creo que se le hizo tarde o se le hizo corta la noche anterior y no se presentó con nosotros. Pero él presentó la ley de extinción de dominio en el Distrito Federal en cuanto a las reformas. Y comentábamos aquí que es una ley, pues sí, que en un momento determinado constitucional, porque ya lo pasaron a la Constitución, pero violatoria de todas las leyes, ¿no? Y que viola los derechos humanos. ¿Qué apreciación tienes tú en cuanto a esta reforma que están proponiendo y si sientes, tú como especialista del tema de derechos humanos, que viole los derechos de todos los ciudadanos? Pues mira, la ley es una ley controvertida, como tú mismo lo señalas, polémica. Sin duda en materia de derechos humanos hay asuntos que señalar. Esta ley en particular que hay en el ámbito de un compañero que ha trabajado también muy fuerte en la Asamblea por parte del grupo parlamentario, que es el diputado Santiago Taboada, y él es el que estaría, digamos que muchísimo más calificado que yo para emitir una opinión acerca de la ley de extensión de dominio. Lo que sí te puedo decir es que es un tema que hemos tocado, que estamos trabajando juntos y que sin duda tenemos que poner el dedo sobre el renglón porque sí hay violaciones y bueno, pues ya nos cayó aquí en el Distrito Federal y hay que acatarlo. Pues indiscutiblemente que hay que meterse a fondo porque no es posible que tengamos una ley ambivalente que en un momento determinado pues aplique en el ámbito penal y que se haga justicia en el ámbito civil, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y precisamente ese es otro ejemplo de cómo el ciudadano puede ser víctima de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad y que es importante que lo sepan. Es importante que independientemente que existe una Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que es la máxima autoridad en la materia, existe también una bancada del PAN en la Asamblea Legislativa que está comprometida para proteger, observar y respetar estos derechos. Yo quiero decirte que hace mes y medio el diputado Federico Dorin y tu servidora firmamos un convenio de colaboración con la Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos y nos hemos convertido en promotores por los derechos humanos, invitando también hacia otros legisladores, y bueno, pues garantizando que los derechos humanos aquí no sean violados, y sobre todo pues también promover la educación en materia de derechos humanos, así que pronto estaremos tocando puertas de los ciudadanos en la Ciudad de México también pues para hacerles llegar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y este espacio permanentemente abierto, así como el periódico El Punto Crítico, para que hagan llegar su información y que se conozca. Ahora, hablando de este tema, y por último, diputada Laura Ballesteros Mancilla, ¿cómo podrían hacer los ciudadanos para acercarse con ustedes en caso de que deseen, obviamente, obtener mayor información o darles información con respecto a estos violadores de derechos humanos? Te agradezco muchísimo la pregunta porque esto es una parte fundamental para que la gente pueda recibir ayuda. A través de nuestros módulos de atención ciudadana, que estamos por ley pues responsables de colocarlos en distintos puntos de la ciudad, ahí podemos atender a la gente para que se acerque. Yo junto con el resto de la bancada estamos ya instalándolos, y en breve estaremos dando a conocer las direcciones para que también puedan acercarse. Decirte que también en Zócalo o en Donceles, donde están nuestras oficinas, pueden buscarnos para que podamos allá atender a los ciudadanos. La gestión social que hace un diputado local es parte de nuestras atribuciones y le pedimos a la gente por favor que nos la pida, que nos haga responsables y nos ponga a trabajar. Yo quisiera darte también, para los que nos escuchan y están en redes sociales, mi Twitter, que por ahí también pueden localizarme directamente, yo lo manejo personalmente, es @LBallesteroSM, para que podamos también estar en contacto y sin duda recibiendo a la ciudadanía para que pueda contactarnos. Pues te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y vertir esta información hacia el auditorio y que realmente cada uno nos vayamos haciendo responsables de defender los derechos humanos en esta gran ciudad. Así es, les agradezco muchísimo la llamada, además el compromiso que tienen con los derechos humanos. Necesitamos pues también estos espacios y de verdad les agradezco muchísimo el interés y como siempre pues el trabajo al respecto. Pues muchas gracias. Es la diputada Laura Ballesteros Mancilla, ella es diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y coordinadora del Partido Acción Nacional en el tema de derechos humanos.